había fila, yo no sé cómo aguantabas. No, por eso, mejor, porque yo no aguantaba. Lo que les quiero decir con esto es que realmente el recuerdo que yo creo que todos nosotros tenemos de Mauricio es de vida. Alguien de veras muy vivo que disfrutó enormemente. Y esto que me decían ayer en el Colegio de México, aquí está, afortunadamente nos está acompañando varias personas del colegio, no voy a mencionar nada más a uno, ¿no? Pero comentábamos en la mesa, ¿no? Es que el que abría la pista en la comida final del Colegio de México era Mauricio y el que la cerraba también era Mauricio. Por eso Entonces, no aguantaba yo. entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar con algunas participaciones. Teníamos 3 personas que iban a estar por Zoom. Hasta ahorita creo que nada más está Mateo, pero le doy la palabra a Rubén Beltrán. No sé, Alex, si le puedes pasar el micrófono, ya está prendido. Me voy a ir por orden alfabético, por apellidos. Entonces empezaría la B de Beltrán, porque Lourdes Arizpe pues ya se me escapó, pero bueno. Así está bien, Rubén, no te preocupes. Está bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Susana, por esta invitación. Quiero saludar con mucho cariño a Patti, a Meke, a Ger Jacob, a Santiago y a Mauricio, a quienes conozco, pues no sé, décadas, hace décadas. Ellos son muy jóvenes, así que no fueron tantas tampoco. Muy jóvenes. Comienzo advirtiendo que nunca he hablado 7 minutos de nada, así que no sé si hoy lo puedo hacer, y menos tratándose de alguien a quien tanto quiero, como Mauricio María Campos, que fue 4 veces mi jefe en la Secretaría de Industria y Comercio, cuando inicié la carrera en el servicio público en 1975, enero de 75, como oficial J de Servicios Federales, era yo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en la ONUDI. Yo creo que Mauricio, que en muchas maneras está aquí con nosotros el día de hoy, estaría encantado de la oportunidad de poder hablar con ustedes de muchos temas y de repente yo creo que uno de los temas que le apasionarían es las oportunidades del nearshoring, por ejemplo, y estaría hablando del nearshoring. Pero el nearshoring, yo creo en la mentalidad de Mauricio, además de la oportunidad que puede representar nearshoring, le preocuparían 2 cosas. Le preocuparía que México de repente se convirtiera en una macromaquiladora, le preocuparía mucho. Tendría muy preocupada, una gran preocupación sobre el valor agregado que podría dar México a ese gran esfuerzo de manufactura. Y por otro lado, el enorme reto que implican las restricciones terribles que tenemos en materia de infraestructura y de energía. Infraestructura carretera y de todo tipo, y de energía. Que ciertamente esto que es el nearshoring a lo mejor topa y se corta, nos diría Mauricio, porque no tenemos cómo absorber esas cifras maravillosas que danzan en el aire y que nos hablan de decenas de miles de millones de dólares y de puntos del Producto Interno Bruto que a lo mejor se quedan en un chisguete, nada más. Pero bueno, yo creo que Mauricio estaría muy contento de poder hablar de esos temas, pero me viene a la mente un comentario que hizo un colega mío en relación con Fernando Solana. Fernando Solana se encuentra con Henry Kissinger, está de moda hablar de Kissinger, permítanme hablar un minuto de Kissinger, menos de un minuto, Susana, por favor. Y decir, cuando llega Kissinger a entrevistarse con Solana, le dice, qué gusto me da hablar con un canciller de América Latina, un canciller mexicano que no es antinorteamericano. Y le dijo Solana, pues mire usted, yo no creo que, yo no creo que ningún canciller mexicano haya sido al inicio de su gestión antinorteamericano. Con el paso de los años y con el trato con usted, pues mire, ahí estamos.
Lo señalo porque siendo Mauricio esencialmente un hombre a la izquierda, un hombre de centro izquierda, no creo que haya sido anti-norteamericano. Mauricio era siempre un hombre preocupado de una visión integral, aunque estuviera hablando de un clúster de industrias, siempre, y en algún momento algunos nos quejábamos de que se iba atrás, iba 2 pasos atrás para plantear el panorama general, para después arribar en industria farmacéutica, en industria automotriz o cualquiera, pero porque tenía esa visión integral que le caracterizaba. Y eso es lo que hacía importante desde que estábamos en inversiones extranjeras en los 70s medios. Él armaba a su equipo de economistas de herramientas rústicas de aquel momento, el famoso Moody's y el Who is Who, para tratar de detectar de dónde provenían esas cadenas de inversión y empezar a analizar otro problema que le tenía muy preocupado, que era la acumulación y la concentración. Él hablaba y decía muchas veces que uno de los graves problemas de México no era la acumulación, no la acumulación por sí misma, sino la acumulación que provocaba que algunos sectores de la economía no pudieran florecer en conjunto de la industria mexicana. Y esto era algo que le tenía él, muchas veces le ocupaba mucho tiempo de su preocupación. Alguna vez en familia decíamos, que había cierto grado de predestinación de la gente. En la familia se comentaba muchas veces, con doña Tere, con Patricia, se hablaba de ese tipo de cosas. Pero yo creo que si hubieran leído las cartas a Mauricio, su carta de nacimiento, lo primero que ha dicho es que la suerte de Mauricio estaba jugada cuando nació. Estaba jugada cuando nació y demos un paso atrás, 1943, la conferencia de Teherán, la primera conferencia importante de las 3 grandes potencias que estaban ya prefigurando el resultado de la guerra. Se siguió la conferencia de Yalta y por supuesto después, intermedio, la conferencia de Bretton Woods nos instaló el orden internacional, el orden global que nos rige hoy en día. La suerte de Mauricio estaba jugada porque le iba a tocar lidiar precisamente con un nuevo orden global que se estableció con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante reflexionarlo porque, y voy hacia el punto, Susana, de rematar, el punto de la ONUDI. Lo que pasó en la ONUDI es consecuencia de una posición norteamericana que era común de la época. El primer aviso que tuvimos o que debimos haber leído si alguien nos hubiera echado las cartas correctas, nadie nos las echó en ese momento, era el retiro de Estados Unidos en 1984 del UNESCO. En plena Guerra Fría, Ronald Reagan, el gobierno de Ronald Reagan decide retirémonos del UNESCO. Y eso ha sido un baile que hemos visto de la UNESCO, se ha retirado, ha regresado, ha vuelto a regresar, y total, otra vez a partir de 2023, con la administración Biden, es miembro Estados Unidos del UNESCO. En el caso de la ONUDI, en 1995 de repente nos enteramos que se iban y nos dejaron un boquete del 25% del presupuesto. Y eso no era tanto, es muy importante el boquete de 80, 90 millones de dólares al año, no me acuerdo, es muy importante, pero era más importante, y aquí hay muchos economistas, yo no lo soy, que van a entender que el problema era el flujo de caja. El flujo de caja era lo más importante en ese momento. Hubo momentos de la crisis en que teníamos que pedir en el overnight para pagar nómina. Y hubo un momento en que Mauricio dijo, ¿con qué fichas tengo para jugar contra la administración de Clinton? A ver, mi gobierno, no. Cedillo, después del error de diciembre, estaba ocupado y preocupado de congraciarse con Bill Clinton, que había sacado el bailout de 25,000 millones de dólares, y no se iba a jugar el gobierno de México, José Ángel Gurría, canciller de ese momento, no se iba a jugar por mantener la vida de una organización a la cual los Estados Unidos ya le habían dado el se acabó. Y eso es muy importante, porque entonces había 2 alternativas. Primero tuvimos 2 muy buenos embajadores, Claude Heller
hizo una labor muy buena en el inicio de la crisis, y después Lauberta Layú hizo milagros para poder mantener interés del cuerpo diplomático para tratar de defender la UNUDI. A ese lado, una secretaria de Estado, Benita Ferrero Waldner, aunque era del Partido Conservador, ella, junto con un gobierno socialdemócrata, que era el que gobernaba Austria en ese momento, trató de luchar contra una decisión que venía, y una decisión que venía en cascada. Mauricio leyó las cartas correctas y dijo, aquí tenemos una alternativa. Vamos a preparar una alternativa en 2 pasos. Vamos a preparar a la organización para absorber el shock financiero de perder el 25% del presupuesto. Vamos a hacer una reforma integral de la organización, pero vamos a hacerla de tal suerte que todos los programas importantes de la UNUDI se preservaran. Para ello, se contrató a Arthur de Little. Para ello, establecimos un programa de retiro temprano, no solo lo que llamaban los analistas el deadwood de la organización que se tenía aquí, ese viejo maderamen, sino preparando retiros anticipados y dicen los economistas, un golden shake hand para la gente que se pudiera ir, se pudiera pensionar antes de tiempo. Esa fue la manera de preservar la organización. Eso hizo que en ese momento se cortara en seco la hemorragia y no pasara nada más. Después, claro, Magariños hizo gala de eso, pero Magariños no prosiguió con la reforma. Los directores generales que llegaron no prosiguió con la reforma. Gerd Müller ahora, el nuevo director general, está tratando de volver a la UNUDI otra vez sexy, hablando de la transformación industrial verde, que puede ser sexy, la descarbonización de la industria, que también puede ser importante. Pero ¿saben qué? La UNUDI ya perdió a muchos europeos junto con Estados Unidos. Hay 11 países europeos, Dinamarca, el Reino Unido, etcétera, que han salido de la organización. Lo que hizo Mauricio con su visión fue ganar 17 años con la condición de que prosiguieran las reformas. Este es el primer caso, y con esto remato, es el primer caso de una reforma en serio de las Naciones Unidas que muestra que sí es posible reformar las Naciones Unidas, que sí es posible eliminar, y en la oficina de Mauricio teníamos las manos, perdón la metáfora que suena horrible, manchadas de sangre, de toda la gente que se tuvo que ir, centenares de colegas que se tuvieron que ir, pero se preservó una organización, y eso se puede hacer. Pero ¿saben qué? No en este orden global. Este orden global no lo va a permitir. Ya hay un nuevo orden global emergente, algún día lo conversaremos. Nuevamente es bipolar, es de bloques, y eso va a traer una nueva estructura y ojalá pueda hacer que esta Muchísimas gracias, Rubén. pueda preservar. Muchas gracias, ahí la dejo. Ahora le voy a pedir por favor a Sheila que nos haga algunos comentarios. Nada más hay que bajar un poquito el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. La primera vez que vi a Mauricio, él estaba bailando. Fue en la década de los 80s. Aunque yo estaba al otro lado de una piscina, no podría pasarlo por alto. La música era salsa. Se podría ver que cada parte de su cuerpo estaba en sintonía y disfrutando la música. Su estilo proyectaba energía y alegría. La gracia era todo suya. Su resistencia fue asombrosa. Agotó a una compañera tras otra. Primero Patricia, luego las otras mujeres valientes de la conferencia. Y finalmente, él simplemente bailó solo. Mi pensamiento en aquel entonces, este hombre iba a llegar muy lejos. Víctor hablaba a menudo y con mucho cariño de Mauricio. Quizás fue por recomendación de Víctor que Mauricio optó por realizar una maestría en la Universidad de Sussex. Sé que se comunicaban con frecuencia
si Mauricio estaba en México o fuera, y que en la mayoría de los temas, particularmente en lo que concernía el desarrollo de México, sus pensamientos eran iguales. En los años 90, cuando Mauricio era director de UNIDI, los visitamos a él, a Patricia, en Viena. Fueron los mejores anfitriones posibles. No solo nos organizaron una cena en su casa, sino también visitas a conciertos, a la ópera. Nos dieron un recorrido por los famosos bosques vieneses. Lo que me impresionó entonces, y todavía me impresiona, fue la generosidad de Patricia y Mauricio. El tiempo es fuerza que dedicaban a amistad y la hospitalidad fue extraordinaria. ¿Quién no recuerda las fiestas de cumpleaños de Mauricio y los múltiples eventos en su casa en la colonia de San Pedro de los Pinos? Cuando regresaron a México, veía a Mauricio en su casa en las clases de música que daba su cuñado. La música era una de sus pasiones. Su entusiasmo por las clases era irresistible. Y ese entusiasmo por cualquier cosa que emprendiera era uno de los grandes encantos del hombre. Lamentablemente, nunca los visité en Sudáfrica cuando él era embajador, pero no fue por falta de invitaciones frecuentes. Durante los años 2000 también participé en un grupo de mujeres que Patricia organizó en su casa. Cada mes habrá un orador y luego una cena. A veces Mauricio se unía a nosotros para cenar. Lo que me impresionó fue que en este mar de mujeres él escuchaba más que de lo que hablaba. Se sentía completamente cómodo siendo one of the girls. Fue Mauricio quien organizó en mayo de 2019 en el Colegio de México la conmemoración de los 100 años de Víctor. Fue una tarea enorme, 2 días, 8 sesiones, más de 40 oradores, almuerzos, un cóctel, una exhibición de artefactos y fotografías de la vida de Víctor. Fue un trabajo de amor por un amigo, mentor y colega. Una vez preparado el programa, pedí que se incluyera 1 hora en el programa sobre Víctor como persona. Poco ortodoxo, mi petición requirió que Mauricio tenía que utilizar todos sus poderes de persuasión con los organizadores del homenaje. Pero aunque significa más trabajo para él, hizo que mi sesión fuera incluida como el evento final de la conmemoración. Este gesto mostró lo que muchos de nosotros no solamente admirábamos, pero amábamos de Mauricio, su humanidad, su decencia, su capacidad de escuchar, de encontrar empatía con sus semejantes, y por todo esto los extrañamos. Considero que fue un gran privilegio de haber conocido a Mauricio de María y Campos. Muchas gracias, Sila. Ahora le pediría por favor a Mateo, que estás en Zoom, si puedes darnos tu comentario. Gracias. Pues sí, es un sentido homenaje. Por supuesto, abrazo sentido a Patti, a la familia presente. Hay que recordar a los amigos y creo que es una buena manera de hacerlo así. Yo hice algunas pequeñas notas de la relación personal con él. Yo creo que soy de la segunda generación de amigos de él. No recuerdo cuándo lo conocí, sí hace ya un buen número de años, pero en fin, felicitar a Susana por este evento que había que hacerlo, era indispensable. Y bueno, la verdad lamento mucho no poder estar ahí con ustedes. Ofrezco una disculpa
a Susana porque era mi responsabilidad también este evento, lo pensamos juntos. Espero tu comprensión, Susana querida, y la de todos ustedes. Bueno, pensando en qué decir, pues no, insisto, no recuerdo cuándo lo conocí, solo tengo muy presente que fue hace tiempo y que me fue muy bien con él. Eso es sin duda, ¿no? Em, y en particular resaltaría que de él su calidad, amistad afable, cordial. Siempre sentí gran confianza con él, percibí su aprecio, solía ser franco pero respetuoso. Destaco algo que también expresa la calidad de las personas, que es que nunca vi en él un ápice de arrogancia, siempre sintió orgullo de sus logros, pero sin petulancia. Su respeto por las personas era clarísimo y por sus opiniones, como ya se ha dicho, ¿no? Es importante porque nunca le escuché hablar mal de alguien, simplemente decía en lo que no coincidía o lo que no le parece, o lo que le parecía insulso, poco razonado. Su formación diplomática y sus buenos modales resaltaban siempre. Pienso que era de las personas a las que nadie les desea algo malo, un tanto budista y yogi hinduista, sin duda, ¿no? Mauricio, son de los humanos que uno agradece haber conocido y profesado su amistad, enriquece nuestras vidas y nuestros buenos sentimientos. Permítame hacer algunos recuerdos de detalles de convivencia con él, su interés por la cultura. Un detalle que muestra que no solo tenía conocimiento de las artes, sino curiosidad, se extendía hasta algo a veces poco valorado, la producción editorial. En alguna ocasión me explicó la admiración que tenía por el conde Jacobo Ciruela y sus dos editoriales, Ciruela y Atalanta. Comentaba que como había fortunas que tenían una función social invaluable, los calificaba de mecenas, renacentistas. Otra editorial que me puso de ejemplo fue la de Franco María Ricci, cuando revisaba una de las publicaciones sobre la mansión Borghés en Roma y miraba con asombro una escultura de Lorenzo Bernini en una hermosa fotografía de esa colección. Y bueno, por supuesto, tiene un papel impecable, un encuadernado de lujo y una portada de seda que él me las describía. En San Miguel Allende, recuerdo con Patty, fuimos a una exposición de Leonora Carrington y que bueno, después la cerramos con una magnífica comida y algo de vino. Fue una oportunidad para conocer su afecto y el de Patty, por supuesto, por visitar museos en todos lados. Su inconformidad crónica, ya la han comentado, particularmente preocupado y molesto por la ausencia de políticas públicas que impulsaran el desarrollo y el progreso del país, incansablemente creativo y propositivo. Sus artículos publicados en un compendio daban cuenta de una perseverancia siempre actualizada. Sobre este y otros temas siempre interesantes y bien preparadas, las intervenciones con Leonardo, que siempre las comentábamos después, lo felicitaba porque decíamos que hablaba mucho, pero ahí tenía que ser concreto y lo concretizaba muy bien. Su pasión por la comida y el vino. En un viaje a Francia, en la cumbre de Biarritz, recuerdo una cena ahí con Leonardo también, con Pía, otros amigos, Patti, por supuesto, que era muy amistoso. Todo el convivio fue abundante en sólidos, líquidos y en abundante charla también. Sus anécdotas y conocimiento siempre eran interesantes, divertidas, los comentaba bien. Pero después, que esto es algo todavía más interesante para nosotros, fue que nos invitó, fuimos a San Sebastián, en la frontera con Biarritz, y fuimos de tapas con Patty. Mi esposa lo recuerda frecuentemente este recorrido porque Mao nos ilustró de cómo disfrutar mejor la comida y los viajes. Un recorrido épico, maravilloso, entre bromas y buen humor, comimos hasta no poder. Recuerdo también una cena en Dominicana con Porfirio Muñoz Ledo, con quien entabló ahí siempre lo hacía una discusión sobre varios temas y por supuesto en su casa las cenas, ya se han dicho, con el privilegio de la atención de Patty y siempre seleccionando invitados para conectar ideas, concretarlas y contrastarlas. Su interés por lo laboral, que poco se menciona de él, estableció un seminario permanente en la Ibero, en la Ciudad de México y en la de Puebla, que ahorita Francis cabe decir que es una universidad importante, pero lo estableció para analizar el comportamiento en lo productivo y su relación con el valor del trabajo.
su impacto en la competitividad de la economía. Ahí exploramos el perfil de un nuevo modelo laboral que hoy es un gran tema después de las reformas del 2019. Su perspectiva igual, la perspectiva lo trajo siempre mucho. Lo mostró en el libro del Club de Roma, Estamos Unidos Mexicanos, la cohesión social en México. Por cierto, ahí incorporó un texto de Víctor Urquide. Las múltiples reuniones de la sección mexicana del Club de Roma, preparadas con Susana, a las que asistía el presidente de la Madrid, seguramente invitado por él. Recuerdo tres, recuerdo alguna entre otras, la de Silva Herzog, el negro, perdón, pero no es por ser despectivo, sí estaba negro. Interesante y como con buena ironía, Chucho, como siempre, la de Carlos Slim Domit, la de Felipe González, que fue muy interesante, la de Carlos Aguiar Retes, en fin, personajes que los llevaba Mauricio para que pudiéramos escuchar de viva voz propuestas. Aquí en el centro de Tepoztlán, con David Ibarra, hizo una gran presentación, después un artículo, su participación en el Consejo del Instituto del Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, en fin, con Francis, que hicieron cosas. Hoy tiene gran valor lo que ahí se ha producido. Eh, eh, Me pidió, creo esto lo recuerdo con mucho afecto, que hiciera la presentación del estudio que hicimos en el Consejo Económico y Social. Lo vio interesante, fue un estudio de perspectiva con Tomás Miklos. Me dijo que era importante, además de los contenidos, porque surgía de un modo social de producción de esta información, ¿no? Algo que platicamos en alguna ocasión relacionado con Sudáfrica es que él admiraba a Ted Newland y Adam Cahen, que sabía que ellos habían estado implicados en la transición de Sudáfrica con los escenarios que ahí se crearon y que permitieron una salida no sangrienta con la presidencia de Mandela, a partir del estudio prospectiva de los personajes de Shell, ¿no? Y bueno, su pasión por los medios audiovisuales, cine, televisión, series y la música. Con la ventaja de haber vivido en uno de los principales centros de música clásica, su conocimiento de óperas, sinfonías, conciertos era abundante, pero recuerdo, porque me sorprendió que no supiera de este tema, le comenté de una versión del concierto 21 de Mozart, interpretado por el jazzista Keith Jarrett, porque él admiraba a Keith, pero no sabía que había hecho una grabación tan buena del 21 de Mozart. Y por supuesto, me quedé con la sensación buena de que decía, oye, mándame la discografía, no lo conocía. Y finalmente algo que es interesantísimo, el comisario Montalbano, con Patti lo platicábamos, una serie italiana de la mejor, que disfrutó viendo varias veces los capítulos y lo decía con gusto. Decía que era un policía ideal, rodeado de vino, de buena comida y de mujeres guapas, sin duda, ¿no? Y bueno, finalmente algo que creo que lo avivaría en sus recuerdos de Sudáfrica es que acaba de salir la clasificación de los mejores aceites de oliva del mundo y resultó que un aceite de oliva sudafricano es el número uno por encima de los italianos y los franceses y los españoles. Y finalmente la deslocalización, ya se mencionó, creo que le hubiera dado el entusiasmo de volver a creer que venía una nueva oportunidad de la reindustrialización en México. En fin, bueno, pues saludos a Mao, te extrañamos, te recordamos, te queremos. Gracias. Muy bien, mi querido Mateo. Y también te extrañamos aquí, ¿eh? Nos fallaste, pero bueno, ya me enojé contigo, ya estoy más que contenta. Fue por una causa mayor, tú lo sabes. Sí, sí, muchas gracias. Yo voy a poner el video, porque si no me voy a tardar demasiado. Yo quisiera dar un testimonio personal de una amistad que empezó en 1972 y bueno, duró 50 años, ¿verdad? Yo soy regiomontano, algunos incluso me dicen que si sigo viviendo en Monterrey, pero hace 50 años vine a México con una chamba en el gobierno y uno de los primeros trabajos que tuve fue que me designaron representante de la Secretaría de Presidencia en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Sucede que
Mauricio era director de transferencia de tecnología ahí en Industria y Comercio, y luego se creó la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, y se la asignaron a Mauricio. Entonces había un comité, a mí me tocó participar en representación de la otra secretaría, y en realidad estaba muy poco definido qué se iba a hacer con la inversión extranjera. Había un registro que todo el mundo tenía que registrar la participación extranjera en cada empresa, pero no había una idea clara de cómo promover la inversión mexicana y aprovechar la inversión extranjera. Entonces, él presidía esta comisión y tuvimos en algún momento una discusión muy fuerte, ¿verdad? Yo decía que lo que nos faltaba en México era precisamente regular la competencia, ¿verdad? Había una ley del 46 que luego se había actualizado en el 54, de la ley de industrias nuevas y necesarias, pero no había ninguna regulación para evitar los monopolios. Al contrario, ¿verdad? El México del PRI de aquella época era muy a favor de los monopolios, ¿no? Teléfonos de México, Pemex, el CFE, todo lo que participaba del gobierno. Y en realidad nos tardamos 40 años después de esta ley de industrias nuevas y necesarias para regular la competencia, ¿no? Esa ya fue en el 94. Pero entonces la discusión que tuvimos fue sobre este tema de competencia, y Nacho Madrazo, que era también un miembro del comité, me empezó a argumentar en contra de lo que yo decía, y entonces me le lancé pues con esa diplomacia norteña que nos caracteriza. Nada que ver con Samuel, pero tuve una discusión muy fuerte con Nacho, y saliendo de ahí me sentí realmente muy culpable, ¿verdad? Creo que lo ofendí, porque yo dije, bueno, Economics 101, ¿no? Y empecé mi argumento. Entonces me le acerqué a Mauricio después y le pedí que si me ayudaba a juntarnos socialmente con Nacho para poder disculparme, ¿verdad? 3 reuniones que hicimos no bastó para que más o menos me perdonara. Y a partir de ahí, pues, como seguimos reuniéndonos, salió una amistad realmente muy importante. Creo que formamos una triada muy armónica, ¿no? Nos veíamos los sábados en la mañana para correr ahí en el parque Lincoln, y como se acaba de decir, cuando pues, se ponía a bailar, habíamos acordado que cada quien diera las vueltas que pudiera, y escogimos un restaurante para ir a desayunar después de que cada quien terminara. Yo era el primero que me iba, ¿verdad?, a desayunar, luego seguía Nacho y Mauricio seguía dando vueltas. No había manera, nos alcanzaba ya el café, ¿no? Y quisiera mencionar otro evento, le pedí permiso a mi comadre para mencionarlo, porque llegó a ser tan intensa esta amistad entre los tres que teníamos una confianza impresionante, ¿verdad? En una ocasión, saliendo de un evento, Mauricio es el que había dejado su coche ahí y nos dio una ventona donde estaban los coches de Nacho y mío. Y a Nacho se le ocurre enseñarme una cajetilla de cerillos de un hotel allí sobre Viaducto, que reportaba, según un financiero, que había una ocupación de 180%, ¿verdad? Entonces se lo tiró al asiento de atrás, y bueno, entiendo que luego, yo nunca hablé con Patti, ¿verdad? Pero lo descubrió. Si quieres comenzar. Lo cuento porque es muy simpático. Me subo, Mauricio se va de viaje 3 o 4 días y me quedo con su coche, mando el mío al taller y me subo a su coche y lo primero que veo es cajetilla de cerillos. Entonces pasaron 3 días que yo no dormí. Finalmente regresa Mauricio y abre su maleta y me dice, mira, te traje cerillos del restaurante fulanito donde comí. Habían ido con Mau y Meque. Y fui al hotel, no sé cuál, y aquí están los cerillos del hotel fulanito. Y a mí, entonces cogí los cerillos famosos y se los aventé. Y se voltea y me dijo, literalmente, pinche Nacho.
Dice que yo no dormí esa noche para ver si él hablaba con Nacho, pero a las 7 de la mañana agarra Mauricio el teléfono y marca a Nacho. Y le dice, Nacho, Patricia quiere hablar contigo. Y me pasa el teléfono y dice, lo que te haya dicho Mauricio es cierto. Así se llevaba. Bueno, ese es un ejemplo, pero en realidad la amistad que tuvimos con Mauricio y Patti fue tan grande que nos volvimos dobles compadres, ¿no? Yo participé como padrino de la primera comunión de Santiago y luego no teníamos previsto esto, pero tuvimos una segunda familia y nació mi último hijo y le pedimos a Mauricio y a Patti que fueran nuestros compadres, ¿verdad? Que bautizaran, que pudieran participar en el bautizo de Santiago. Entonces, Mauricio acababa de ser electo para la UNUDI, estoy hablando del 72, y mi hijo, 92 digo, y mi hijo se tardó en nacer, estaba retrasado como 4 meses. Entonces se tuvo que ir a tomar posesión a Viena y le pidió a Santiago que lo representara. Entonces, por eso es mi compaijado, y tú me dices compadrino, ¿verdad? Quisiera platicar un par de viajes que hicimos juntos, porque creo que eso también refleja el tipo de amistad que relacionamos, ¿verdad? Un día estábamos viajando en Europa y se nos ocurrió viajar por Cataluña. Dimos un recorrido que Mauricio era el que lo determinaba, yo era el chofer nada más porque me tocaba manejar, ¿verdad? Y fuimos a varios pueblos mágicos en Cataluña. Le encantaban las iglesias románicas, entonces nos parábamos en cada pueblo y a ver las iglesias. Pero ya después de haber comido y ya que veníamos de regreso, llegamos a un pueblo y estaba cerrada la iglesia, ¿verdad? Entonces yo ya estaba cansado, en fin, creo que mi esposa y mi comadre estuvieron de acuerdo en que pues ya nos teníamos que ir, pero él dijo, no, vamos a quedarnos porque yo tengo que ver esta iglesia por adentro. Entonces, no sabíamos, no pudimos preguntar, no había quien para saber si se iba a volver a abrir y nos esperamos hasta la misa de la noche, pero sí se abrió, nos metimos a verla y ya pudimos regresar. Quisiera también mencionar que nuestra relación profesional fue muy favorable porque creo que coincidimos mucho en el entendimiento de que este país requería industrializarse y esa fue la apuesta, digamos, que hacíamos cada quien en su campo. Nunca coincidimos en una misma secretaría o depender uno del otro, pero siempre encontramos maneras de coordinar. Déjenme platicarles que en el 76 a mí me nombran encargado de la política industrial. Yo acababa de cumplir 30 años, bueno, 31 años ya, y Mauricio estaba en Hacienda manejando las franquicias fiscales. Entonces les comento muy rápidamente, hicimos el análisis de 25 o 30 sectores distintos y establecíamos una política de fomento a cada uno de estos sectores. La traducíamos después en un reglamento que nos firmaba el presidente, eran decretos presidenciales. Entonces, una de las primeras que hicimos fue la de la industria del cemento. Convocamos a los 6 grandes empresarios cementeros en aquella época y nosotros pues, éramos un equipo joven, entonces les dijimos que habíamos hecho el estudio del sector y que encontrábamos que no eran muy competitivos, que la industria es muy intensiva en capital, pero los precios de la energía estaban subsidiados en aquella época por Pemex, y entonces les dijimos que, pues, que teníamos que buscar una manera de hacerlos más competitivos. Después de varias sesiones de discusión, nos juntamos con Mauricio en Hacienda y redactamos lo que iba a ser esa política de fomento para la industria cementera. Básicamente pedían 2 cosas, la liberación de precios, porque en ese momento estaba todo controlado, ¿verdad? Y la segunda era, pedían una depreciación acelerada para las inversiones que tuvieran que hacer. Bueno, una de las discusiones que tuvimos fue que nos dijeron, miren muchachitos, ustedes no entienden que el cemento tiene un valor por tonelada bajísimo, ¿verdad? Entonces no se puede transportar, no hay quien ande haciendo comercio internacional con eso.
Y entonces yo había leído un artículo reciente y le digo, ¿y por qué hay dos empresas francesas que exportan cemento a Estados Unidos? Ah, porque están en la costa. Bueno, y nosotros, ¿por qué no? Si tenemos la frontera aquí, en fin. Entonces, una vez que se publicó el decreto, pasando un par de meses, me habla el director, el presidente de Cemex, Rodolfo Barrera. Y entonces me dice que si la depreciación acelerada valía para cualquier inversión que hiciera esa empresa, no importa si sea en México o en el exterior, porque habían encontrado una oportunidad de inversión en Estados Unidos. Yo me asusté, sinceramente, no habíamos pensado en que eso iba a ser, iba a promover la globalización. Le hablé a Mauricio, nos juntamos y luego fuimos también con la Bastida, que era el responsable, y hicimos una proyección para ver qué sucedería si también aplicaba esta depreciación acelerada en inversiones que hacían en el exterior. Y nos dimos cuenta de que era un tobogán, ¿verdad? Si se metían en el esquema y podían deducir las inversiones en el año en que realizaban la inversión, pues entonces, si dejaban de invertir 2 años, les iba a caer la guillotina fiscal, ¿verdad? Iban a tener una utilidad exagerada. Y fíjense, ayer chequé en el caso de Cemex, el reporte del último trimestre, Cemex dice que el 79% de sus ventas son externas, son en el exterior. El otro tema donde participamos bastante bien fue en el de la automotriz, ¿verdad? La industria automotriz representaba más del 40% del déficit comercial en México. Y los convocamos y les dijimos que pues estaban con muy poco contenido nacional. En aquella época ese era el control, esa era la reglamentación en muchos países, porque estábamos en la etapa esta de sustitución de importaciones, y les dijimos que, bueno, pues que teníamos que arreglar este tema. Tuvimos varias reuniones con los grandes empresarios, con las grandes empresas automotrices, que básicamente en ese tiempo solamente ensamblaban automóviles y tenían muy poca producción nacional. Entonces, fuimos a Brasil a discutir este tema con nuestras contrapartes allá, y ellos estaban tan enojados como nosotros, ¿verdad?, de que la industria automotriz no se radicaba en el país y no generaba suficiente desarrollo. Y entonces nos dijeron que lo que pasa es que la industria mentía en los precios, porque el contenido nacional se medía por precio, ¿verdad? Entonces las bujías o los asientos del coche tenían un valor exageradísimo para demostrar que tenían mayor contenido nacional. Y entonces decidimos, en discusiones que tuvimos entre nosotros, cambiar totalmente la regulación y definir el presupuesto de divisas. Entonces les pedimos a las empresas que tenían que compensar las divisas que utilizaban con la importación de vehículos, ¿no? Publicamos esto en el Diario Oficial, y el día anterior los invitamos a una reunión en Cuernavaca a los directores de las empresas automotrices. Les leímos lo que decía el nuevo decreto, y pues, no duró mucho la reunión porque el representante de General Electric se levantó, de General Motors se levantó y dijo: me voy a Washington en este momento porque esto es una locura, ¿verdad? Finalmente se negoció la manera en que se tenían que compensar estas divisas y liberamos todo lo demás. O sea, no había ninguna reglamentación de contenido nacional, de que teníamos que autorizar cada vehículo que empezaban a importar a México, siempre y cuando compensaran las divisas. Y miren el resultado, ¿verdad? En este momento Brasil se quedó totalmente rezagado, y exportamos desde México pues miles de millones de dólares en nuestra exportación, y vehículos armados que se venden en todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que me he extendido demasiado. Lo único que quisiera decir es que en cada puesto que cada uno de nosotros tuvo en el gobierno, siempre nos complementamos, ¿verdad? Después de que yo terminé como director de industrias, Mauricio fue subsecretario de Fomento Industrial, ¿verdad?
y él se quedó con una buena parte del personal que había trabajado conmigo. Yo me fui a Nafinsa y seguíamos haciendo estudios por sector para que desde la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que era la que se quedó con esta chamba, se pudiera contar con financiamiento de Nafinsa para poder promover las inversiones que serían más favorables para el país. Yo creo que esa coincidencia nos ayudó mucho y bueno, yo eh, eh, tengo el mejor recuerdo de la amistad con Mauricio, que siempre agradeceré. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Mil gracias, Ernesto. Excelentes comentarios. Bienvenidos, Olga, y bienvenido, Leonardo Curcio. Qué bueno que ya estás con nosotros. Esta sesión la empezamos por orden alfabético de los apellidos. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a Leonardo, dado que es Curcio, y ya se pasó su turno. Adelante, Leonardo, bienvenido. Lo siento mucho de llegar tarde, pero me alegro mucho a una distancia estar con todos ustedes. Susana, muchas gracias. Pati, te mando un saludo muy cariñoso desde aquí. Por supuesto, a todos los que están ahí en Tepoztlán, los que están a la distancia. Yo quisiera simplemente hacer un recuerdo emocionado de quien fue un hombre al que disfruté muchísimo. Y quisiera compartir con ustedes 3 lecturas, 3 grandes vectores que hasta la fecha me resultan gratísimos y productivos. Mauricio tenía una mirada amplia sobre pues todas las cuestiones temáticas que uno puede imaginar. Ya hablar Ernesto del tema de la política industrial, era por supuesto un apasionado del tema y tenía una gran cantidad de argumentos, todos ellos muy persuasivos para hacerte ver la relevancia del asunto. Era un hombre que tenía una visión amplísima del mundo, sus viajes, sus conocimientos, sus interacciones con diversos personajes hacían que me resultara particularmente grato porque al mismo tiempo que tenía un ancla muy bien marcada en nuestro país, tenía una visión verdaderamente sofisticada del mundo, una visión también que compartía una perspectiva, llamémosle así, progresista. Tuvimos ocasión de compartir en por lo menos 3 ocasiones coloquios de Biarritz, una lectura de los 2 ámbitos, de las 2 orillas del Atlántico, de hacia dónde se movía la sociedad. Recuerdo sus preocupaciones sobre los temas de cohesión social, tanto me aportó en asuntos de productividad, que es un tema en el cual he estado pues interesado de manera más en forma de diletante que propiamente profesional. Me parecía deslumbrante todo lo que me decía sobre los cambios tecnológicos, cómo se iban incorporando a los sistemas educativos y cómo iban cambiando la realidad de los países. Pero había otra mirada, aparte de esta amplia, global y multidisciplinaria, que era deslumbrante en el caso de Mauricio, una mirada que por supuesto a muchos de nosotros pues fue absolutamente digamos, aperturista, y es la mirada sobre África. Pocas personas ayudaron tanto en el debate público, en la docencia, pero también en lo personal, a entender lo que significa África, lo que significó en todos los sentidos, tanto como un cambio demográfico, un continente que ascendía, la formación de los estados nacionales, esos personajes políticos que parecen semidioses, ¿no? Los grandes creadores de los estados. Por supuesto, esta capacidad que tuvo Mauricio de María Campos de enseñarnos todo lo que África estaba aportando y podía aportar en el futuro, un continente que para muchos de nosotros es un continente distante, arcano y profundamente desconocido. Él, como digo, a través de su generosa participación en medios de comunicación como profesor en seminarios y por supuesto en el plano más personal y amistoso, me aportó lecturas, me aportó visiones, pero sobre todo me generó conciencia, ese superávit de conciencia que las mentes brillantes te dan, haciéndote ver aquello que por tu propia experiencia o limitaciones no puedes ver. Su mirada sobre África es una deuda que naturalmente sigo reconociendo. El tercer elemento que quiero compartir con ustedes es mucho más personal y es efectivamente la mirada de la amistad. Mauricio era un amigo mío que era temible para mis productoras y temible para casi todo el mundo. Dice, ya se encontró
productora de María y Campos, Dios guarde la hora. La productora decía, oiga, ¿y el corte a qué hora lo mandamos? Usted tranquila, que es el embajador. Por supuesto, todo el mundo empezaba a temblar. No, es que me lo encontré, solía encontrar en el Club de Industriales, y aquello que empezaba con una inocente charla podía derivar a casi cualquier cosa, desde Orfeo, Monteverdi, la ópera, política. Tiene una visión latinoamericana tremendamente rica y era de estas almas, no diré alma gemela porque cómo emparentarme o hermanarme con de María Campos, pero igual que hay gente que se encuentra y empieza a discutir que si los Tigres les van a ganar a los Pumas como si fuera lo más importante del mundo, y que no lo es, pero también lo es para mucha gente, el encontrármelo a él y empezar a hablar de política nacional. Estoy seguro que ahora mismo tendríamos una conversación fantástica sobre el asunto de las ambiciones venezolanas sobre Guyana, cómo se alteraría el mapa, cómo se está alterando el mapa de Sudamérica, pero ahí pasábamos a la política, a la economía, es decir, teníamos una... Es que no sé cómo decirlo. Yo compartía buena parte de las aficiones de ese personaje, además tremendamente bien informado de todo lo que le planteaba, ¿no? Como extraño también poder hablar ahora que está el trilema este energético, toda la discusión de la COP, hacia dónde se mueve. Era un personaje que pues no solamente era mi amigo, al que quería tanto, sino que me enriquecía mucho. Y déjenme terminar, porque no quiero alargarme, simplemente reconocer y recordar cuán importante ha sido para mí y cuánto lo recuerdo, y en este homenaje subrayaría eso. La mayor parte de nosotros clasificamos a nuestros amigos por la etapa en los que los conocemos o por el contexto en el que los conocemos. Este es mi amigo de la escuela, este es mi amigo de la universidad, este es mi amigo de la colonia, este es amigo de mi familia, este es amigo de mi trabajo, aquí lo conocí en tal o cual, pero yo creo que a los amigos a lo largo de la vida se les va también ubicando en términos de la función que han cumplido en nuestra vida, ¿no? Y hay amigos, yo les llamo calcetín, estos que se adaptan prácticamente a cualquier parte de tu vida, igual que los calcetines elásticos, que sirven para casi cualquier cosa, ¿no? Desde una discusión intelectual, oye, ¿a dónde vas a ir el sábado? ¿No? Vamos al cine juntos. Y los amigos calcetines son tremendamente útiles porque se adaptan a prácticamente todo. Hay otros amigos que son tarjeta de crédito, no porque uno los use, sino porque son el típico amigo que dices, bueno, ¿y con quién vamos a cenar? Pues llama a este que siempre se adapta, es decir, recurres a él cuando es necesario, aunque en primera instancia no era, o sea, no pensaste inicialmente en él y es una persona que te resuelve algo. Pero Mauricio de María Campos era para mí un amigo que se parece más a la alacena intelectual, una reserva intelectual. O sea, todos los argumentos o tema que se me ocurriera o tuviera trabajo, decir, que pensara, bueno, ¿y esto cómo lo abordas? O esto, ¿por dónde lo podríamos? Desde, no sé, el premio Nobel noruego que es un católico que vive en una isla, una cosa rarísima en Noruega, estoy seguro que me daría un montón de elementos creativos, explicativos, y jamás me diría, oye, ¿por qué voy a saber de un premio Nobel noruego? ¿No? Mucha gente te rebotaría por eso diciendo, qué pretencioso, qué ridículo, es que tú supongas que yo te voy a ti a proveer argumentos con eso. De María y Campos, espero que cuando llegue el momento de volverla a ver, no me cobre todas las deudas intelectuales que tengo con él, pero para mí fue una alacena intelectual, fue un individuo con el cual cultivé no solo una enorme simpatía, una enorme amistad, incluso ternura entre varones, me proveía argumentos de todo tipo, y siempre que había necesidad de hablar algo, él aportaba, como digo, una visión creativa de prácticamente todos los temas. Así es que lo recuerdo con enorme emoción, lo recuerdo con enorme cariño, y hoy, para que conste, me he enlazado con ustedes simplemente para decirlo. Susana, gracias por invitarme. Pati, te mando 1000 besos, y por supuesto a todos quienes están ahí en Tepoztlán en el ciberespacio. Magnífico, mi querido Leonardo, mil gracias, y sobre todo también muchísimas gracias, porque pues, yo estoy más que consciente que el día de hoy tenías complicadísima toda tu agenda. Fíjense que Pía, hace como unas 3 semanas estábamos en casa de la mamá de Pía y Y le es mi dije, oye, mujer, Leonardo, ya me confirmó Leonardo que se iba a ir. Me dice, no, Susana, yo creo que
ese día tiene por lo menos 4 eventos. O sea que realmente, Leonardo, te agradezco enormemente. Es una delicia escucharte, tenerte cerca y qué bueno que pudiste estar con nosotros. Ahora le Esto pediría, por no favor, me lo a podía Jorge perder. Matar. Ujú. Pido el micrófono si estoy en lo correcto, ya puedes, adelante. Ya, muchas gracias Susana y hola a todo el mundo, Patricia, a la familia. Yo lo que noto en este momento es en una cara de una sonrisa en todos. Qué bonita manera de recordar a Mauricio, de veras, no es fácil reunir tantas opiniones, tanta gente que lo quiere, lo sigue queriendo tanto. Y pues yo me voy a referir quizás a 4, diría, grandes virtudes que me tocó conocer de Mauricio, sobre todo en los últimos años, porque yo lo conocí a mediados de los años 80, cuando era subsecretario de Industria. Yo recién había regresado de mis estudios de posgrado y me incorporé a un proyecto que él había diseñado con Fernando Feinsilver, que era para el desarrollo de la industria mediana y pequeña en México. Y lo menciono porque ahí lo conocí muy poco. Para mí era imponente el subsecretario de Industria y diría que a partir de ahí nació mi interés personal, profesional en los temas de política y desarrollo industrial. Ese fue un primer momento y de ahí destaco eso que ya han mencionado varios de ustedes, su espíritu desarrollista. Pero no era solo el desarrollo industrial, sino era el desarrollo integral de un país como México, y del cual él ya había aportado bastante, como recordaba Ernesto Marcos, ¿no? Lo segundo tiene que ver con humildad y ecuanimidad. Este fue un segundo momento que me tocó convivir unos días con él cuando era secretario general de la UNUDI, y hubo un seminario en Viena y me tocó participar. Yo estaba en la CEPAL. Muy interesante, Mauricio coordinando gente de varios lugares del mundo, pero la anécdota que quiero contar es que, no me recuerdo si fue el primero o el segundo día, estaba programado para terminar a las 6 de la tarde. Y como la burocracia en estos países y en Naciones Unidas es muy estricta, a las 6 de la tarde teníamos que terminar. Pero la discusión estaba rica, intensa, y se acercaban las 6 y en algún momento alguien se acercó a decirle algo a Mauricio. Él se levantó, regresó a los pocos minutos y nos dijo que nos teníamos que salir a las 6 porque nos iban a apagar la luz y a cerrar el edificio y no había forma. Y a mí me llamó la atención porque dije, bueno, este es el secretario general de la UNUDI, no puede ser que no pueda extender esto. No. Sí. No, yo ahora lo recuerdo con un sello de ecuanimidad y humildad de Mauricio, porque probablemente en otros momentos, en otro lugar, como que no, yo soy el secretario general de este lugar, se quedan un rato más y se les pagan horas. No, lo hizo tranquilo y nos invitó a todos, bueno, sigamos conversando. Se armaron varios grupos, siguió la conversación y al día siguiente seguimos platicando, ¿no? Entonces, no pasó nada, ecuanimidad y humildad. Luego, algo que también seguramente todos coincidirán era su liderazgo, pero no era cualquier liderazgo, era un liderazgo participativo, democrático e incluyente. Y eso lo percibí muy bien cuando yo llegué al Centro Tepoztlán hace pocos años, hace 6 años. Mauricio era el presidente y poco tiempo después, a iniciativa de él, desarrollamos este proyecto de México próspero, equitativo e incluyente con Susana, con Javier y Ulcía coordinando y con la participación. Susana hablaba de 48 entregas esta ocasión, en aquella ocasión fueron 40 o 42. Y fue, en mi caso, uno de los proyectos más placenteros, disfrutables, ilustradores, por ese liderazgo de Mauricio, desde luego también por los colegas que estuvimos acompañándolo. Y recuerdo con mucha alegría esas reuniones que teníamos en su casa, Patti,
que normalmente eran a las 4 o 5 de la tarde y que solían prolongarse un buen rato. Siempre Mauricio muy atento, con galletas, café, refresco, etcétera. Y ahí la anécdota era que no era muy raro que 7:30 de la noche llegaba Patty y decía, Mauricio, acuérdate que tenemos, no sé, una cena. Pero la conversación, como que Mauricio, sí, sí, ahorita. Y así como hablábamos de los temas del proyecto, del tema del día, cualquier tema que surgiera, Mauricio tenía algo relevante que decir, pero también escuchaba a los demás. Y eso pues fue muy grato. El caso es que siempre terminábamos saliendo atrás de Mauricio y Patricia para que no se les hiciera tarde, ¿no? Entonces, lo último, pues es algo, de nuevo, no es nada nuevo, es el humanismo y la calidad humana de Mauricio. En una de esas tardes, me acuerdo que hubo un accidente cerca y el resto del equipo no llegaba. Y como yo vivo cerca, yo llegué caminando. Y bueno, Mauricio me invitó a la salita, porque normalmente nos reuníamos en la mesa, y de repente me empezó a hacer preguntas personales de mi familia, de mis estudios. Y yo dije, porque ahí tenía poco de conocerlo, me sentí un poco amenazado, pero me di cuenta rápidamente que era un interés genuino por conocerme a mí. Y me sentí con una gran confianza, le conté quién era yo, de dónde venía, mis papás, mi familia, mis orígenes en Medio Oriente, él me contó de sus orígenes en Italia, en fin. Y a partir de ahí entendí la calidad humana, el humanismo de Mauricio. Y a partir de ahí, lamentablemente, pasó muy poco tiempo, pero eh, creo que es una de las personas más extraordinarias que yo he conocido en mi vida. Y termino diciendo que a partir de personas como él debe existir el paraíso, porque no puede ser que haya personas tan extraordinarias que no tengan un lugar especial reservado para ellos. Y así es, ahí debe estar Mauricio. Lo queremos mucho, lo seguimos queriendo. Y gracias, Susana. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por compartir estas vivencias que fueron muy, sin duda, muy importantes para ti. Olga, querida. Muchísimas gracias. Bueno, desde luego es un enorme placer estar aquí y estar aquí pensando en Mauricio, porque todos, creo, tenemos un recuerdo muy agradable, un recuerdo realmente inolvidable de lo que fue nuestra relación con él, los motivos por los que coincidimos y trabajamos juntos en algunos momentos. Yo quisiera hacer notar algo que considero que fue una característica muy importante de Mauricio, que fue lo mucho que gozaba en pensar colectivamente. Él era una gente muy generosa, supongo que materialmente lo era, pero no me estoy refiriendo a eso, me refiero al gusto con el que él que le gustaba pensar sobre muchas cosas. Mauricio gozaba reflexionando, gozaba recordando, pero gozaba todavía más cuando eso lo podía compartir con otras gentes. Y eso llevó a que en su fase académica, que fue en la que realmente yo lo conocí mejor, cuando él era funcionario, sí lo conocía, nos tratábamos, pero no teníamos tanta amistad, fue en su vida académica, tanto cuando estuvo en la Universidad Iberoamericana como cuando estuvo en el colegio, cuando tuvimos mucha oportunidad de ver la manera en que a él se le daba crear proyectos que permitieran que se reflexionara sobre temas que a él lo fascinaban. Es así, por ejemplo, como después del gran amor por África que él guardó después de su experiencia como embajador en Sudáfrica, Mauricio fue un agente clave para que se comenzara a publicar, a pensar
y a colocar dentro de cualquier libro colectivo sobre relaciones internacionales el tema de África. Y yo creo que desde luego en el Colegio de México, por ejemplo, ya existía el Centro de Estudios de Asia y África, pero Mauricio llegaba con una enorme frescura para colocar en la agenda y para invitar a que se pensara y se publicara más sobre África desde las diversas perspectivas que a él le interesaban. Es así, por ejemplo, como hay todo un número, creo, de la revista Comercio Exterior que se dedicó a África gracias al interés de Mauricio. Esa era su manera de hacer que lo que a él le fascinaba y le interesaba se convirtiera en un pensamiento en el que participaban muchos y que daba lugar a diversas publicaciones. Hubo otros proyectos, por ejemplo, este proyecto creo que lo hizo en el Colegio de México cuando se hizo una colección de publicaciones sobre países en desarrollo en el este de Asia, que él escribió un magnífico ensayo sobre Vietnam. Lo recuerdo con mucho interés y mucho cariño, porque realmente el caso de Vietnam es un caso de gran importancia para México. Y creo que desafortunadamente se tiene poca conciencia de lo que ocurre en aquellos países como fuente de inspiración, por ejemplo, para ver el papel que podemos desempeñar, por ejemplo, en este nearshoring que se ha convertido en uno de los grandes temas y también de las grandes esperanzas y a lo mejor va a llegar a ser una frustración, no lo sabemos todavía, pero si no vemos lo que está ocurriendo allá y lo que está haciendo un país como Vietnam, va a ser muy difícil que sepamos dónde se debe colocar México y hasta dónde se puede realmente beneficiar de algo que parece que es muy fácil porque estamos muy cerca y si vamos a países cercanos, pues somos los más cercanos en donde a las inversiones de Estados Unidos les gustaría relocalizar algunos de los procesos productivos que están haciendo ahora en China. Sin embargo, no es seguro que va a ocurrir. Se tiene que cumplir una serie de condiciones que hay que estudiar y que hay que analizar. Y una manera de entender esto es viendo, por ejemplo, lo que está haciendo Vietnam. Y de ahí que yo le dé tanta importancia. Recuerdo que escribí una buena reseña de ese trabajo sobre Vietnam porque me gustó muchísimo. Pero yo también me querría detener en el proyecto que mayormente compartí con Mauricio, que fue el de la creación del Grupo México y el Mundo. El Grupo México y el Mundo, yo espero que todos ustedes sepan de qué estoy hablando, pero muchas veces me doy cuenta que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero no es cierto porque creemos que lo que estamos haciendo es importante y vale la pena, pero en realidad si hay un problema serio con la creación de estos centros de pensamiento que se llaman, es que realmente puedan difundir y puedan darse a conocer, y eso es mucho más difícil de lo que creemos los que los creamos y estamos ahí. En todo caso, la idea de crear México y el mundo era en realidad un derivado de lo que se estaba haciendo en el Centro Tepoztlán en materia de relaciones internacionales, pero hubo un cierto momento en que pensamos que era necesario independizar al grupo de relaciones exteriores y convertirlo en algo distinto que nos permitiese dos cosas. Por una parte, invitar a gentes que no eran miembros del Centro Tepoztlán y que considerábamos que era bastante necesario poderlos integrar en un grupo distinto y al mismo tiempo encontrar una forma de comunicación que se hizo principalmente a través del interés que la revista Este País, en lo que Susana tuvo mucho que ver y sigue teniendo mucho que ver,
pudiese publicar en todos sus números una sección especial que le toca elaborar a este grupo de México y el mundo. Bueno, ¿y qué es México y el mundo? México y el mundo somos unas 20 personas eh, con experiencia en estudios internacionales desde la vida académica o bien por haber ocupado puestos importantes en el sector público. Entonces, forman parte, pues, qué sé yo, gentes como Francis Suárez, no querría yo aquí pasar toda la lista de los que están ahí, pero sí se supone que son personalidades bastante conocedoras, no solo del tema política internacional, sino sobre todo de la manera en que México influye o no influye en las cuestiones de política internacional. Bueno, para que funcionara este grupo, teníamos reunión todas las semanas. Los lunes, me acuerdo perfectamente, los lunes a la 1:30 de la tarde, a través de Zoom, nos reuníamos para decidir, en primer lugar, qué se iba a publicar en este país. Porque en este país decidimos, porque fue una decisión colectiva, éramos 3 coordinadores, Susana, Mauricio y yo. Entonces decidimos, por ejemplo, que en este país se iba a publicar algo que se llama el Tablero Internacional, mismo que les suplico que lo consulten o que lo busquen en este país, porque realmente creo que es una elaboración bastante bien lograda en la que participa, además de Susana, por ejemplo, Isidro Morales, que hoy no puede estar aquí, pero que es miembro de nuestro grupo de México y el Mundo. Participa Guadalupe González, que tampoco pudo estar aquí, pero que es una gran conocedora, sobre todo de todo lo que ocurre en América Latina, y desde luego participa Susana misma. Y estas reuniones de los lunes será para decidir qué se iba a publicar y sobre todo qué se iba a discutir en nuestras reuniones quincenales, que son todos los jueves. Todos los jueves a las 11 de la mañana hay una reunión de este grupo que realmente yo la disfruto enormemente porque generalmente se fija un par de temas y eventualmente invitamos a alguna persona muy conocedora de ese tema para que nos venga a hablar. Y después hay una sesión de preguntas y respuestas y de comentarios. Y bueno, yo diría que en mis últimos años, que ya no sé si serán muchos, pero en estos últimos años, uno de los sitios en donde más he aprendido y en donde más hemos podido precisar e identificar cuáles son los temas que le interesan a México en el mundo y sobre todo cuáles son los temas que de manera permanente y muy fuerte influyen sobre lo que ocurre en la vida nacional. Bueno, repito, yo esperaba siempre con gran gusto estas reuniones de los lunes y las reuniones de los jueves también las disfruto muchísimo. Y bueno, Mauricio era una figura clave. Yo que diría que éramos 3, pero en realidad el que contaba era uno. Y el que mayormente contaba por su entusiasmo y por su enorme facilidad con que identificaba lo que a él le parecía que era trascendente y que debíamos hablar de eso. Y sí tuvo una grandísima influencia sobre los temas que escogimos, sobre lo que hablábamos. Y bueno, desafortunadamente no fue una experiencia que duró mucho tiempo con Mauricio porque la iniciamos en enero de 1921. Y pues desafortunadamente
nuestra gran alegría de tener esa reunión con Mauricio no duró mucho tiempo. Y yo me querría también referir a un segundo ejemplo de la generosidad de Mauricio con su pensamiento y con su tiempo. Fue a finales de 2020, un año muy difícil, si ustedes recuerdan. 2020 estaba la pandemia, no se resolvía, los efectos sobre la economía se empezaban a sentir psicológicamente, etcétera. Eran momentos difíciles. Y en aquel momento, una buena amiga mía, Hazel Blackmore, no sé si ustedes la conocen, pero ella es una gran estudiosa de los Estados Unidos, decidimos hacer un libro que no está impreso, es un libro en línea que se llama Las relaciones México-Estados Unidos en 2021, y le pedimos a Mauricio que por favor nos escribiera un artículo sobre el proceso de debilitamiento que estaba ocurriendo con la presencia internacional de Estados Unidos. Y Mauricio, con una gran generosidad, aceptó escribir este trabajo, y el trabajo lo debe haber comenzado a finales de 2020 y lo terminó, nos lo entregó en enero del 21, y el libro finalmente ya salió a la luz hasta julio del 21. Es decir, ya Mauricio no lo pudo ver. Pero el artículo está ahí, es un artículo fantástico en que se llama El declive internacional de Estados Unidos, desafíos para México y el mundo en la próxima década. El recorrido que hace Mauricio en este artículo de la oscilación de la importancia de los Estados Unidos para la política internacional es interesantísimo, porque se remonta 100 años para atrás, comenzando a señalar la importancia que tuvo el Imperio Británico y la manera en que de cierta forma Estados Unidos es el que va ocupando aquel lugar que tuvo el Imperio Británico. El relato que hace es fascinante, y luego va viendo las oscilaciones de esta influencia de Estados Unidos en el mundo para llegar al año 2008-2009, en que comienza el declive internacional de Estados Unidos, sobre todo si lo medimos, y esto él lo hacía maravillosamente bien, es sobre el peso que está teniendo en la economía mundial. Y ese declive de la presencia de Estados Unidos en la economía mundial ya se puede registrar con datos muy rigurosos desde el año 2008-2009 aproximadamente. Él lo sitúa muy bien, pero esto lo obliga necesariamente a ver cuál es el otro poder internacional que surge entonces con gran fuerza, que es China. Y entonces una parte muy importante del trabajo está dedicada a ver movimientos simultáneos, por una parte de debilidad creciente de los Estados Unidos y de ascenso impresionante de China, que nos lleva finalmente a este momento que estamos viviendo, en que la disputa entre estos dos países pues es quizá uno de los temas centrales de mayor importancia para la política internacional. Bueno, no querría repetir todo lo que Mauricio estudia en este magnífico artículo.
Él termina con una nota optimista, lo cual es normal en el caso de Mauricio, porque a Mauricio le gustaba ser optimista, era una parte de su personalidad. Y realmente la posición de Estados Unidos en aquellos momentos, estoy hablando de comienzos de 2021, era una posición terriblemente difícil, había ocurrido el asalto al Capitolio, etcétera, pero había entrado Biden y él fue un admirador de la política económica de Biden. Entonces, esto le permitía ver con esperanza lo que podía ocurrir a partir de la salida de Trump y de la llegada de Biden. Y eso le permite que, lo resumo, su trabajo le permite terminar con esperanza de que algo mejor podía ocurrir para Estados Unidos, que iba a repercutir, él así lo sentía, favorablemente en México. Y bueno, quise referirme a este trabajo que ocurrió en aquellos momentos, cuando al fin, el 30 de julio, el libro ya empezó a circular, pues ya tuvo que circular con una nota diciendo que desafortunadamente uno de los autores más importantes de ese volumen, pues ya no estaba con nosotros. Pero lo que a mí me queda ahora es la alegría que siempre tuve en nuestras reuniones y sobre todo el recuerdo maravilloso que deja ese gusto por vivir y por tener alegría en pensar, que caracterizó a Mauricio. Muchas gracias. No sé. Mil gracias, Olga. Sí, realmente qué bonito todo lo que dijiste. Además de interesante, por supuesto, como siempre. Les comento que también teníamos invitado, vamos a cerrar con Francis, teníamos invitado a Lorenzo Meyer, pero ayer Romana, su esposa, nos comentó en la comida que está muy enfermo ahorita de gripa y demás, entonces creo que ya no se pudo sumar, pero bueno, era el único que realmente nos falló el día de hoy, desafortunadamente por esta situación, ¿no? Francis, todo tuyo. Bueno, y déjame además hacer un comentario muy rápido. En estas reuniones de los lunes que teníamos con tu papá, bueno, con su papá, era, como bien dijo Olga, las teníamos a la 1:30. Y el 24 de mayo del 21 la cambiamos a las 6 de la tarde porque algún problema tuvimos alguno de los tres. Era raro que la cambiáramos, pero ese día la cambiamos. Y entonces, pues también fue uno de los últimos grupos con los que Mauricio platicó en aquel día, ¿no? Adelante, Francis. Ya casi se ha dicho todo. Pero aquí lo que quiero destacar es que todos coincidimos en las cualidades y el legado de Mauricio. Quiere decir que aquí no hay verdades alternativas. Aquí realmente la realidad tal cual es. Y aquí no nos podemos equivocar todos. Bueno, sí quiero decir que es para mí un gran privilegio. Está bien, ¿eh? No, Creo que ni sirve. no, sí sirve para el... Bájalo tantito, por favor, y para el Zoom. No hago nada así que me autorice. Entonces ya me dijo, ¿cómo? Ya, estoy de acuerdo. Está bien, ok. Es para mí un privilegio participar en este muy justo homenaje Está bien así, ¿eh? ¿Verdad, Raúl? a nuestro muy querido amigo Mauricio, precisamente en este centro al que dedicó con gran entusiasmo 5 años de su vida como presidente, más muchos más, y dejó una muy importante herencia intelectual. Gusto estar aquí con Patti, con sus hijos, con sus amigos, con los socios del centro. De acuerdo con las reglas muy rígidas que estableció para el gran documento Construyendo Futuros, le voy a dedicar 5 comentarios sobre sus principales características, no más, como eran los diagnósticos, y 5 aportaciones más importantes.
5 y 5, y espero con eso ceñirme a los 7, aunque ha habido muchas excepciones, pero bueno, entonces a lo mejor hay uno. No, y además, pues Mauricio nunca hubiera cumplido los 7 minutos, así que estoy respetando su tradición. Bueno, empiezo por las 5 grandes cualidades, se han mencionado creo que todas. 1, un gran personaje en todo el sentido de la palabra, muy completo, su gran capacidad para disfrutar la vida en todos sus aspectos, su gran familia, su don de relacionarse con la gente y su contagioso espíritu de trabajo. Era realmente una cultura renacentista heredada de su familia, o sea, no era gratis. Yo me acuerdo cuando fuimos a su gran casa en Pátzcuaro. Segundo, su gran formación derivado de la Escuela de Economía de la UNAM, su posgrado en Sussex, y formado, y quiero destacar esto, formado en lo que era entonces la gran escuela que fue la Secretaría de Industria y Comercio, cuando manejaba las dos políticas, no nada más una, las dos políticas, y que fue un gran semillero de funcionarios, como don Plácido García Reynoso, don Pepe Campillo, Héctor Hernández, Luis Bravo, y además con una importante vocación de internacionalista hacia la UNUDI, hacia la CEPAL, hacia la UNCTAD, estableciendo que era muy necesaria, establecer un necesario balance y contrapeso contra la aplanadora de Hacienda. Hacienda sí tenía competencia entonces, había dos polos, y ahorita pues nada más hay uno, ¿no? Sí, entonces era dos, la parte que veía la economía real y la parte que veía la parte financiera. Y bueno, con eso coincidimos en ámbitos distintos, pero también coincidimos en Hacienda, en Banco Mexicano Somex, y bueno, trabajamos juntos. Fue un destacadísimo funcionario. 3, su gran interés por la vida intelectual y académica creativa, ya lo ha reseñado muy bien Olga, contribuyendo a la formación de instituciones, y desde luego, muy famoso por sus discursos breves. No hubiera cumplido los 7 minutos ni de chiste y nunca se perdían los antecedentes, a menos que fuera indispensable, pero casi siempre indispensable. Entonces, si no se remontaba a los fenicios, muy cerca de los fenicios, casi todo. Bueno, cuarto, yo que gran amigo de sus amigos, un personaje eminentemente social y festero. Ya se señaló campeón de baile. Yo me acuerdo que en Hacienda, en el peor momento de la crisis de 82, nos reunimos a hacer una postada en que el motivo principal era romper una piñata, que era un buey. Y el tema es, sacaremos este buey de la barranca. Ese fue la piñata. Pero hubo un concurso de baile y pues ¿quién lo ganó? Lo ganó Mauricio. Debo de decir que compensaba con su exceso de movimiento y entusiasmo su absoluta falta de ritmo. Pero ganaba. Ahí sí le falló. Gran anfitrión en su casa, ya se mencionaron las fiestas de cumpleaños, realmente tenía su gran chef Félix, me acuerdo de ese espléndido postre de zapato negro, y por su casa, sí era zapote negro, sí, zapote prieto, sí. Y bueno, y por ello desfilaba una verdadera pluralidad de personajes, no era excluyente, era totalmente plural. Yo me acuerdo con una cena verdaderamente excepcional en que asistió a la cena a través de su amigo Ortiz Pinchetti. Estuvo Andrés Manuel López Obrador ahí, cuando pues todavía no era ni siquiera regente, ¿verdad? Fue una cena muy divertida. Imagínense las chispas que salieron con algunos comentarios, porque ahí también estaba Chucho Silva, que no se andaba por las ramas, y tampoco se andaba también José Andrés Oteiza. Y él se le dio que todos los priistas sean corruptos. Pues los dos dijeron, yo no sé con quién te juntas, los de aquí no somos corruptos. No sé si en tu casa, pero bueno, aquí no. Lo quinto ya se dijo, gran viajero. Pudimos apreciar en un inolvidable viaje por Sudáfrica, incluyendo todo, cultura, gastronomía, pláticas divertidas. Voy a sus grandes aportaciones. La primera, yo creo que es su verdadera cruzada nacional a favor de la política industrial. Para mí, sin duda, él sienta las bases de la actual industria automotriz de exportación al promover, como ya lo mencionó muy bien Ernesto, al promover eso en la administración de Miguel de la Madrid.
De ahí surge la industria actual automotriz. Y luego, a través del intercambio compensado. Al principio no se entendió, como lo dijiste, Ernesto. Y luego también la industria farmacéutica, con el correspondiente decreto. Es el inicio de la industria farmacéutica que pues no cuajó bien, pero todavía al final de su vida hizo grandes esfuerzos con Juan de Villafranca, gerente de la asociación, para crear un hub del sector, sobre todo en el estado de Jalisco. Esto hizo, y hay una magnífica entrevista de él en la última revista de Comercio Exterior que le dedica un homenaje al número que él dirigió y desde luego, por otra parte de esta cruzada, contribuyó con el incansable Arturo Oropesa, el IDIC, el Instituto para el Desarrollo Industrial, junto con Camín, con Canacero, etcétera, para promover la necesaria política industrial. Y yo creo que sí le tocó ver al final que sí salió un decreto de Tatiana Cloutier. Segundo, yo creo que su participación en la política industrial a nivel global como director general de la ONUDI es verdaderamente, no me quedo corto, una hazaña, verdaderamente hazaña. Primero, con el apoyo de Eugenio Anguiano, miembro de este grupo, fue designado director adjunto, sí, jefe del staff de la ONUDI, y esto lo conoce muy bien Rubén, a la renuncia del titular Ciazón. Pero su candidatura para ser electo director general, yo diría, ganó la elección casi a pesar del gobierno de México de Salinas, que lo apoyó muy poco, y menos el secretario de Industria y Comercio, que aplicaba la máxima que la mejor política industrial es que no haya, no solamente al ámbito nacional, sino al ámbito internacional. Ni Salinas ni Jaime Serra lo apoyaron un ápice. Sí hay que reconocer que tuvo los pantalones Fernando Solana para así apoyar la candidatura de Mauricio, que fue muy, muy importante. Bueno, ya Rubén lo conoce. Es un organismo de 57 países. Ganó por un voto, después de 7 rondas. Esto me lo platicó Patti, 7 rondas. ¿Y a quién le ganó por un voto? Nada menos al gran economista, ministro de Planeación de Pakistán, Mahbub ul Haq, un personajazo. En Cambridge era uno de los más grandes expertos en materia de economía del desarrollo, ministro de Planeación, le ganó por un voto. Jamás adivinarán cuál fue el voto que le dio el triunfo. Kuwait, ¿no? Kuwait. Ganó con Kuwait. Bueno, eso da la idea de su importancia, ¿no? Su gestión de 93 a 98 visitó más de 100 países para asesorarlos y, cosa no pequeña, contó con la animosidad de los Estados Unidos hacia todos los organismos de la ONU y efectivamente la proclividad a recortar todo, austericidio en pleno. Y bueno, ahora lo que vale la pena ahí es que eso lo utilizó como un acicate y ahí hay un documento que sale por gentes como la ministra del Reino Unido, Claire Short, un gran personaje, en que básicamente dijeron, el organismo de las Naciones Unidas que ha hecho el mejor ejercicio de reforma estructural y racionalización, recorte de lo innecesario y las prioridades fue la reforma realizada por Mauricio Campos. Ese es un logro muy importante. La mejor reforma de todo el sistema de la ONU, reconocido por propios y extraños. Esto es un documento muy bonito que es New Challenges, New Directions, que me felicitó Patti, 73-77. Bueno, tuvo una muy importante vida académica. Destaco desde luego su presidencia aquí, muy bien reflejado en su informe de actividades de enero de 2019. Realmente fue un gran testimonio intelectual porque ahí realmente se hizo una auténtica planeación estratégica que tanto requería el país y qué bueno, Susana, que esa herencia se retoma. Consiguió fondos, que era muy importante. Consiguió el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Qué bueno que se elabora la nueva versión. Y bueno, siempre tuvo una visión y una cercanía con Víctor Urquidi, expresadas en su admirable discurso de Mauricio, que se hizo aquí en el centro al centenario de Víctor Urquidi. Aquí lo interesante, y de alguna manera hay que rescatarlo, es que aquí en el centro, y Mauricio lo manejó en su discurso, temas de Víctor. Reforma fiscal, obviamente de gran actualidad, medio ambiente, demografía, educación superior y tecnología, los grandes temas ausentes en el actual desarrollo del país. Escribió en la Ibero
como director del Instituto de Investigaciones de Desarrollo Sustentable y Equidad, un enorme documento muy relevante, de gran vigencia, el desarrollo de la industria mexicana en su encrucijada. No hemos salido de la encrucijada, si acaso estamos un poco más hacia atrás. Y desde luego en Colmex ya se señaló su trabajo pionero sobre Vietnam, actual campeón de desarrollo. Aquí está Yuren, participó muy directamente como impulsor de ese proyecto y es verdaderamente un gran documento y tú participaste mucho. Y desde luego en los think tanks que ya se mencionan, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, México es del mundo. Otro aspecto también muy importante, pues el cuarto, su muy destacada representación en la Embajada de México en Sudáfrica, donde pude apreciar personalmente en un viaje inolvidable de un mes su gran conocimiento del país, el gran reconocimiento hacia su persona de los funcionarios, empresarios, otros embajadores y finalmente lo logró, que andaba muy escurridizo por todas partes, del propio Mandela y, muy importante, Mbeki, su compañero de la Universidad de Sussex. Me preparó, por cierto, una excelente entrevista con la capacidad que tenía de penetración del gobierno. Por cierto, era un negrito, pero de Cambridge, ¿verdad? Que era el subsecretario de Hacienda. No es comentario racista, al contrario, reconocimiento a la movilidad, es la movilidad social. Bueno, el subsecretario de Hacienda platicamos y dos platicamos. ¿Qué es de ahí? Que en Sudáfrica se cobraba el predial o su equivalente y los municipios tenían dinero. Se cobraban los derechos de agua, los derechos de electricidad y los municipios tenían dinero. Oiga, ¿y cómo le va con el IVA? ¿Tiene ahí? Sí, dijo, en el IVA, efectivamente nosotros establecimos una canasta básica con tasa cero exento. ¿Y cómo le ha ido? Ahí tiene usted presiones para que siempre que pide, agréguele a y agréguele este producto. Me dijo, mire, tenemos 10 productos básicos a tasa cero exento, 10. Mandela lo escribió en letras de plomo, ¿verdad? Nadie puede tocarlos, ni quitar ni agregar. Son 10 productos básicos. Obviamente Sudáfrica en todo esto nos llevaba con mucho. En el viaje gastronómico descubrimos que Sudáfrica tenía, aparte de grandes vinos, igual número de Relais Chateau, esa gran institución, más Relais Chateau que Italia, ¿no? Y vio que nos recorrimos pues, un buen número, ¿verdad? Casi siempre era un gran restaurante y luego bajaba uno al sótano y casi siempre era en la cava, con esos grandes vinos sudafricanos. Y luego lidió con una complicada reunión internacional sobre medio ambiente en que fue el presidente Fox y sobre todo fue Martita. Y me ha comentado Patti que disfrutó enormemente. Fueron 3 días inolvidables, 3 días inolvidables pastoreando a Martita. Yo que ahí pagaste todos tus pecados, yo creo, ¿no? Más o menos. Bueno, ya se comentó. De ahí derivó su gran cruzada, efectivamente, como ya se comentaba muchas veces, realmente poner en el mapa África. África no estaba en el mapa de la Cancillería, ya no está otra vez, pero estuvo con Mauricio, ese gran continente que verdaderamente tiene un despegue absolutamente fenomenal. Bueno, reconozco la de Patti, muchas gracias por sus comentarios y demás. Y yo casi iría aquí una presentación, hasta aparte por la coincidencia. Creo que valía la pena con el apoyo de Patti, con el apoyo de sus hijos, probablemente del propio centro, y con apoyo de Colmex, que se pudiera coordinar o integrar una antología de sus principales obras, discursos y trabajos sobre estos grandes temas. En todo hemos retrocedido, en todo. Entonces, son temas que son de gran vigencia y que sacáramos aquí sobre sus temas de política industrial, pues casi soñar, medio ambiente soñar, ciencia y tecnología soñar, sería una aportación, porque esto no es historia, lamentablemente, es el pasado que ya nos alcanzó. Así que bueno, pues seguía Mauricio, me excedí un poquito, Muchas gracias. Muy bien, lo tomaremos en cuenta, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Francis. 5 puntos y 5 propuestas, como bien decía Mauricio. Ese es clásico de él, ¿no? Bueno, antes de abrir la mesa para todos, yo quisiera pedirles a Meke, a Mauricio, a Santiago, si quisieran comentar algo.
Hola, mucho gusto a todos. Bueno, yo voy a ser muy breve para hacerle honor a mi papá, porque podría hablar eternamente de lo importante que fue para mí mi papá, pero creo que ya hablamos mucho de él y ese será el motivo de otra reunión. Yo nada más les quería agradecer 3 cosas. Primero, al Centro Tepoztlán por organizar esto, este homenaje. La verdad es que muchísimas gracias. Para mi papá fue muy importante el centro y siempre estaba platicando todas las reuniones. También, pues, agradecerles a todos los que hablaron, lo bien que conocían a mi papá, tanto en lo profesional como en lo personal. Y la última cosa sería, pues, que ahorita aprendí muchísimas cosas que no conocía a mi papá, que yo pensé que sabía casi todo. Todas las anécdotas, pues, digo, es imposible, ¿no? Conocer todos los aspectos, pero la verdad es que, pues, sí aprendí muchas cosas nuevas. Gracias. Bravo, bravo. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos por sus palabras, fueron muy, las sentí mucho, me llegan mucho y las agradezco. Sé el gusto que tenía mi papá por el centro, me tocó en más de una ocasión venir, acompañarlo, participar de alguna manera en las pláticas que se organizaban aquí. Y sé lo que le significaba el poder estar con ustedes y el poder convivir. Entonces, agradezco este homenaje. Muchas gracias, Susana, por haber organizado. Muchas gracias a todos los que hablaron y pues sigamos celebrándolo. No, muchas gracias a todos. No quiero repetir o ser redundante. Yo sí recuerdo mucho a mi papá, soy el mayor, y en algunos momentos me tocó vivir momentos difíciles porque le dedicaba más tiempo precisamente a todas estas reuniones, a todos estos eventos. Y bueno, lo envidiaba o envidiaba a ustedes de que pudieran pasar también tiempo con él, ¿no? Pero también me enteraba de muchas cosas, ¿no? Y sí recuerdo muy bien todo el proceso de la UNUDI. Me tocó irme primero con él, mientras se quedó Patti, y ayudarle a instalarse. Y bueno, sí, mi papá se frustraba a veces con la salida de Estados Unidos, con la falta del voto de México. Y bueno, los temas de corrupción, pues, obviamente, eran su principal, algo que no le gustaba nada, ¿no? También recuerdo lo del tequila. A él le tocó, en algún momento me dijo, mira, yo llegaba a la casa y veía muchos regalos. No, pues los voy a regresar todos. No, estos son de los tequileros. ¿Y, ¿Y por qué? No, voy a clausurar a Tequila Cuervo. ¿Por qué? No están vendiendo lo que dicen que venden. Finalmente no lo pudo clausurar, pero sí logró que se estableciera un laboratorio en México para el gobierno para poder medir qué porcentaje de agave tenía el tequila. Y después, en Sudáfrica, le tocó defender la denominación porque los sudafricanos estaban produciendo también tequila. Entonces, es otra de los logros que tiene mi papá y que yo me acuerdo mucho por alguna razón, ¿no? Pero soy orgullosamente mexicano, me gusta el tequila, el mezcal, y eso lo heredé de mi papá, ¿no? Muy bien. Bravo. Pero gracias a todos y ojalá salga el libro o la antología que dices, porque sí, valdría la pena leer muchos de esos documentos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Gracias. Mil gracias por compartir con nosotros y qué padre que estén aquí. Es realmente un gusto para todos nosotros y por supuesto tú, Pati, te toca. Advierto que me cuesta trabajo porque todo lo que han dicho todos ha sido de una calidez enorme, que me llega, me conmueve. Quiero agradecer al Centro Tepoztlán, particularmente a Susana, que tomó en cuenta unos comentarios que hice respecto a la fecha y que Mao, Meque y Santiago pudieran estar presentes, más los demás que están aquí alrededor. Eso lo agradezco de veras. Respecto a Mauricio, creo que no tengo yo nada que decir porque su vida y la mía fueron de una riqueza incomparable. Para mí, los 40 años que conviví con él fueron de veras de la riqueza que todos ustedes han comentado, desde el punto de vista intelectual,
desde el punto de vista humano, romántico, desde el punto de vista de viajar, desde el punto de vista de conocer el mundo con sus ojos. Como bien lo decían tanto Ernesto como Francis, que les tocó viajar con él, era detallista y curioso hasta el último recóndito rincón del mundo. Entonces, aprender a ver el mundo con sus ojos fue para mí una delicia que no puedo enumerar, no la puedo enlistar. Quiero decir al respecto de Mauricio, como si yo fuera él, que él recibió todo lo que tenía que recibir y dio todo lo que tenía que dar y murió en paz. Agradezco a todos de corazón porque yo sé que todos y cada uno de ustedes presentes aquí o ausentes, presentes allá o en otros lugares, él tenía corazón para cada uno de ustedes y los recordaba siempre. O sea, gracias a todos los que hablaron, los que participaron, los que están aquí en acompañarnos a nosotros en este lindo homenaje. Gracias. Bueno, pues antes de irnos a brindar por Mauricio y con Mauricio a la distancia, vamos a abrir un espacio relativamente pequeño porque ya nos espera la comida, pero podemos dar un espacio, por supuesto, todavía para varios de ustedes que quieren participar. Javier Matus me había pedido la palabra. Te paso el micrófono, Javier. Bueno, yo seré breve y desde luego agradezco esta gran oportunidad de participar en este muy merecido homenaje de un inolvidable amigo, Mauricio de Mari. Y ahora en particular con la compañía de su muy apreciable familia. Gracias por estar aquí también ustedes. Yo les voy a compartir brevemente una reseña que para mí en lo personal es un gran motivo de orgullo y satisfacción. Yo tuve el privilegio, y disculpen la presunción, pero yo tuve el privilegio de rescatar a Mauricio de las manos del sector privado. ¿Qué pasó? Muy brevemente. Recordarán ustedes en 1970, al inicio del gobierno de Luis Echeverría, se inaugura el CONACYT. En ese momento, en esa etapa, a mí me invitaron a colaborar y yo en ese entonces conocía de la maestría de Mauricio en Sussex, de su tesis de transferencia de tecnología y también sabía que él laboraba en Vancomer. Y yo decía, no es posible. Mauricio no puede estar en Vancomer y no por ser Vancomer ni por ser sector privado, pero yo sí prefería que él estuviera al servicio de nuestro país, en el sector público. Y me permití sugerirlo. Desde luego fue aceptado inmediatamente, aunque apenas estaba en sus inicios, se conocía la valía y el logro que había tenido en su maestría en Sussex, y ahí nos hicimos pues ya colegas y compañeros inmediatos. De ahí en adelante, bueno, yo les podía platicar una de dos, de nuestra vida profesional en CONACYT o de los bailes, pero yo creo que ya se ha hablado de eso y ya no profundizaré en ello. Y para terminar, les diría lo siguiente, yo siempre he admirado a las personas que saben disfrutar la vida. Y a mi amigo Mauricio, además de todas las cualidades que se han reseñado extraordinariamente aquí por todos los participantes, yo lo admiro también por su amor a la vida, por su amor al disfrute a la vida. Y espero haber aprendido algo de él en eso. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quisiera hacer un comentario
Quiroga, por favor. Bueno, yo quiero nada más recordar cómo conocí a Mauricio, que fue en el año 2002 en Sudáfrica. Justamente 10 años después de la Cumbre de Río, se llevó a cabo la gran reunión de medio ambiente en Sudáfrica. Yo era parte de la delegación mexicana y quiero agradecer a Patricia y a Mauricio por esa gran recepción que nos dieron. Yo era la mano derecha de Víctor Lichtinger en aquella ocasión y lo que más me impresionó también de Mauricio es que él estuvo en cada una de las reuniones posibles, absorbiendo todo lo que estaba sucediendo. Y era un momento muy importante porque eran justo 10 años después de Río y México estaba estableciendo toda su política para el desarrollo sustentable. Y después, pues me dio un gran gusto que aquí dentro del Centro Tepoztlán, él fomentara tanto este tema que había iniciado don Víctor Urquidi. Y bueno, para mí fue como el paraíso, hablando del paraíso, dije, qué bueno que estamos hablando de desarrollo sustentable, ¿no? Y también, bueno, cuando él dirigió el programa de desarrollo sustentable de la Ibero, también me tocó participar en varias conferencias y bueno, pues lo extrañamos mucho. Gracias, Tiaoga. Clara, ¿tú quisieras decir algo? Si le pueden pasar el micrófono a Clara, Clarita. Bueno, pues a mí Mauricio me acabó echando el centro de Tepoztlán encima y fue una gran experiencia. Yo lo que recuerdo mucho de Mauricio era algo que a mí siempre me preocupó, que es su capacidad de prever el futuro. Casi siempre en lo que participábamos de antes de venir al centro era en esta previsión. Me acuerdo que con Alonso hacíamos eventos para ver prospectiva y lo coincidimos con Jorge Matar y luego los desayunos en la casa con la señora maravillosa que hace unos huevos a la mexicana fantásticos y frijoles. Y eran las conversaciones con José Agustín Ortiz Pinchetti, con Toño Alonso, con Sabiñón, y todos estábamos en esta idea, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde va a ir? Y Mauricio siempre convocando a una reflexión sobre futuro. Ese es mi gran recuerdo de Mauricio. Yo me negué muchas veces a escribir, no me era fácil, me invitaba y no me era fácil, pero sé que hizo grandes obras colaborativas con muchos de los que estamos aquí y que eso deja como una gran herencia intelectual y de reflexión y de una reflexión muy inteligente. Yo le agradezco mucho, Pati, te agradezco mucho los maravillosos desayunos en donde conversábamos en esa maravillosa mesa viendo el naranjal del patio. Entonces fue muy lindo. Muchas gracias. Mafer. Mil gracias. Bueno, yo rápido para que ya nos podamos ir a brindar por Mauricio, pues yo solo recordar que justo si estoy aquí con ustedes fue gracias a Mauricio, que fue quien me acercó a este centro Tepoztlán. Yo conocí a Mauricio como, bueno, primero yo me acuerdo que había leído de él, porque yo estudié Relaciones Internacionales en la Ibero, entonces yo escuchaba del gran y distinguido embajador Mauricio Emery Campos. Ya después que tuve la fortuna de tenerlo como mi profesor, disfruté muchísimo tenerlo, fue una inspiración para mí. Gran parte de mi deseo en su momento por empezar la carrera multilateral fue por él. Entonces, para mí, primero fue una inspiración, fue un gran mentor y siempre confió en mí, me impulsó mucho. Y si tengo la oportunidad de estar rodeada de personas como ustedes desde que estaba pues muy chiquita, fue gracias a que Mauricio me abrió esa puerta.
y pues en Cancillería también, siempre cuando tenía dudas estaba ahí para mí. Y también, bueno, me acuerdo muchas pláticas y cafés que iban desde la política exterior hasta la ópera y hasta cómo estaban mis papás, cómo estaba la familia de ustedes. Entonces, yo creo que el valor de las personas está en cómo trascienden y sin duda Mauricio ha trascendido en mí de muchísimas formas. Entonces, pues bueno, y un reconocimiento a su familia, Patricia, a sus hijos, porque sin duda son un reflejo de lo que Mauricio fue y también de esa trascendencia que tuvo y todo lo que ha aportado a nuestros corazones. Gracias, Mafer. ¿Alguno más tendría algún comentario? Yo quiero decir una cosa, nada Claro. más, una muy breve. Yo conocí a Mauricio profesionalmente. Eso es muy importante decirlo porque yo trabajaba en esa época en FONEI, que era el Fondo de Equipamiento Industrial, y Mauricio trabajaba en Hacienda, si no me equivoco, en ese momento. Y Ernesto trabajaba en Nacional Financiera. Pero bueno, a lo que voy es que me convoca mi jefe de FONEI y me dice, quiero que vayas a una reunión en el programa de riesgo compartido de CONACYT, porque yo estaba a cargo de un programa de financiamiento al desarrollo tecnológico en FONEI. Entonces, llegué a la reunión de CONACYT, programa de riesgo compartido, y llegó Mauricio, que venía llegando de un viaje que pues se me hizo interesante y paré oreja a ver qué es lo que él tenía que decir. Realmente esa primera reunión que nos acercó tuvo que ver con la India, porque él venía llegando de la India y empezamos a hablar de la India, pero sí quería yo hacer hincapié un poco en el asunto profesional, porque sí estuvo muy presente en los trabajos que yo realicé, que tuvieron que ver con financiamiento al desarrollo tecnológico, con consultoría al desarrollo tecnológico, que trabajamos juntos con Ernesto y yo, y en tantísimas cosas que profesionalmente estuvo siempre conmigo. Nada más quería yo hacer ese pequeño paréntesis para recalcar que nos habíamos conocido profesionalmente. Ya. Y obviamente el resultado benéfico de ese programa de riesgo compartido de CONACYT es una familia linda. Los 3 hijos están aquí. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, vámonos ahora sí que a brindar por la vida de Mauricio, ¿no? Y muchas gracias a todos los del Zoom que están por acá. Por ahí recibimos un mensaje que Lorenzo Meyer no se pudo conectar, no sabemos bien por qué, pero bueno, pues de todos modos,